Magín Díaz habló de reforma. Habló de reforma, Magín Díaz. Pues quedamos que no. Oigan lo que dijo Magín Díaz. Estabilidad económica, ya la clase política no se mete con ese Banco Central independiente. No hay ideología política. O sea, los gobiernos son pro crecimiento, pro empresa, con gasto social obviamente para amortiguar el tema de la pobreza y la desigualdad. Y tenemos estabilidad política. Aquí hay elecciones y no pasa nada. En otros países hay elecciones y es un desastre. Y se cambia de un lado a otro, de la derecha a la izquierda, aquí no. Y estabilidad social, y esa es innegociable también. Entonces vamos a tratar, cuando sea el momento, de hacer una reforma que logre compatibilizar esos tres objetivos. Magín, evidentemente por todo lo que has dicho, el gobierno tiene en plan una reforma. Porque estás hablando en presente. No. Estás diciendo lo que el gobierno está considerando para hacer una reforma, o sea que es un plan real. Si hay las condiciones, en su momento hablaremos de eso. Pero tienen que hacer las ¿Lo de Magín fue un lapso o fue que está acomodando el terreno para el tema de la reforma? Es que, mira, y eso lo dijimos en este programa en muchas ocasiones. Sí, repítalo. Una reforma es necesaria. Porque tú estás ingresándole al Estado una cantidad infinitamente inferior a aquella que el Estado está gastando nada más en nómina. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y esto hay que entenderlo. Esa reforma, lo primero que debe ser progresiva. Lo segundo es que hay muchas concesiones fiscales en este país que benefician sectores que ya han sido agrandados. El mismo ministro David Collado en distintas ocasiones ha ido celebrando que si 9 millones de turistas, que luego 10 millones de turistas, porque le seguimos dando concesiones al sector turismo. Ya demostramos que esas concesiones dieron los resultados que debían dar. Somos el segundo país de toda Latinoamérica en recepción de turistas. Estamos hablando de que Brasil, un país que tiene casi 150 millones de habitantes, recibe muchísimo menos turistas que nosotros. Estamos hablando de que Argentina, un territorio donde caben por lo menos 50 República Dominicana, no recibe ni la mitad, ni un tercio de la cantidad de turistas que recibe República Dominicana. Y no quiero fijarme solamente en el sector turismo como si este fuese el problema. No lo es. Es que hay diversas concesiones en distintos rubros que ya han dado sus frutos y que deben terminar, y esas personas, esas industrias deben empezar a tributar como merece este pueblo, porque esas concesiones los dominicanos las hemos aceptado sembrando pan pa' mayo, guardando pan pa' mayo para que empiecen a dar esos frutos y eso no se vea en detrimento impositivo a la mayoría de la gente. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos una reforma que es necesaria, no lo digo yo, al primero que yo escuché hablando de eso, que lo hizo con mucha responsabilidad en su momento, fue al presidente Leonel Fernández. Luego, el presidente Danilo Medina habló también de que este país necesita con urgencia una reforma y lo dijo con responsabilidad. El presidente Luis Abinader lo ha dicho desde el inicio de su mandato. Se retrasó porque, bueno, la población entendió o no fue bien comunicada o se tergiversó o quizá pudo haber sido mejor planteada y quizá ese rejuego es el que se está buscando, pero la realidad, compañeros, es que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y ni siquiera de responsabilidad, de lógica simple y entender que los números no dan y que una reforma, bueno, es necesaria, que no vaya en detrimento del bolsillo de las mayorías. Yo creo que es el reto no de este gobierno, sino de cualquier gobierno y sobre todo de la clase política, de la clase empresarial y de la ciudadanía. Norisbel, dice Magín Díaz hablando hasta de estabilidad social, que para garantizar la productividad y la estabilidad social hay que pudiera venir la reforma. Yo creo que ahora cuando nombraron a Magín todos estábamos preguntándonos o cuestionándonos ¿por qué nombraron una persona que no tenía que ver directamente con el presidente Luis Abinader? Y ahora creo que está la respuesta. Es que al final, al que le va a tocar tirarse ese chucho, como dicen en buen dominicano, precisamente va a ser al que no tiene que ver directamente con el partido. Mira, bueno, yo creo que como
como que decir que Magín no tiene que ver con el partido, que lo trajeron para eso, yo creo que sería un tanto ingenuo, porque él no está obligado a estar ahí. Si él no quería, él sabía que era inminente. El cargo gusta. Sí, pero el cargo gusta, pero entonces tú colocas, cuando tú colocas en una balanza, porque yo estoy seguro que Magín no está esperando el salario de DGI para comer mañana. Entonces tú colocas en una balanza la parte positiva y la parte negativa, y cuando tú tienes ya tu futuro, me imagino que asegurado por las funciones que ha desempeñado Magín, y con razón, porque es un profesional competente, uno de los mejores técnicos que hay en este país en materia económica. Tú tienes la oportunidad de decir: no, presidente, usted me excusa, pero yo no me voy a tirar ese cubo de aquello arriba. Entonces, claro, estamos conscientes que una reforma es necesaria. Ahora, los sectores poderosos deben ponerse de acuerdo, porque siempre la franja del medio es la más sacrificada, que carga con los ricos que no quieren pagar y no pagan, pero con los pobres porque no pagan porque no pueden. Entonces los del medio son los que están ahí todo el tiempo con presión arriba y abajo. Yo creo que exculpar a Magín con eso sería hasta un poco ingenuo, porque renuncie mañana Magín, entonces. No, mira, yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es un ejercicio comunicacional sin mediatintas. Si nosotros como país estamos en una situación que es lo que amerita, es decirlo y sentarse con todos los sectores y aclarar la situación. Sin miedo. Pero con el tema de que no, que sí, que no. Y luego no. Ay, pero por favor, que no somos tan niños ya. Ya no somos, nosotros los de entonces, ya no somos los mismos, decía Borges. Entonces, digan claro qué es lo que se necesita, qué es lo que se quiere. Sentémonos con los sectores productivos, porque si eso, el venir y tener y ajustarnos en una reforma fiscal, es lo que nos va a ayudar a seguir con el crecimiento que nosotros hemos tenido durante los últimos 50 años y más prolongado y catalizado en los últimos 5 años, entonces vamos a hacerla. Mira, sería muy irresponsable decir que no se necesita una reforma integral tributaria. Ahora bien, como bien dice el señor Máximo. Sí, por favor. El señor Máximo, por sus canas, por eso lo respeto tanto. Desde noviembre que se hizo el anuncio de la reforma tributaria, señores, la economía en nuestro país está totalmente con el freno de emergencia. Y el gobierno no termina de dar respuesta. ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces ahora viene nuevamente el ministro de Hacienda, que también se creó el rum cuando lo designaron, que fue designado para hacer esa reforma tributaria, viene ahora con un nuevo juego de palabras. ¿Qué hace esto? Esto genera un clima de incertidumbre que a una economía como la de la República Dominicana, bajo las cosas que está haciendo el presidente Donald Trump, no le conviene, porque este dicho que siempre se dice en los años, de que cuando la economía de Estados Unidos le da una gripe, la de República Dominicana cae en camilla, en cuidado intensivo, es algo real. Entonces ustedes tienen que mandar un mensaje claro. Miren, el asunto no va. Miren, el asunto va. Y vamos a sentarnos. Pero mientras tanto, la queja de los empresarios es fuerte. Amigos míos empresarios comparan sus ganancias de esta misma etapa, el mes 8 del año, hasta el mes 8 del año 2024 versus 2025, y lo del 2024 supera hasta por 20, 30%, mucho más lo que se está vendiendo en este año 2025. Entonces, ustedes tienen que mandar un mensaje claro, pero también, como digo una cosa, digo la otra. Está bien, vamos a hacer la reforma, pero señores, vamos a reducir los gastos. Vamos a poner la correa y apretarnos la cintura a todo el mundo. Pero ese apretón de cintura tiene que comenzar por el propio gobierno. Tiene que comenzar por el Ejecutivo, porque tienen que dar el ejemplo para que la ciudadanía entienda. Entonces, es por ahí. El que va a ser, inclusive,
en el tema de atracción de capitales. El que va a hacer una inversión cuantiosa de cualquier tipo tiene que saber cómo es la planificación en los próximos meses, en los próximos años de la economía. Claro. Porque usted no va a invertir A lo 300, loco. 400, 500 millones de dólares sin saber qué es lo que va a pasar en lo adelante. Exactamente. Tiene que tener una garantía macroeconómica de lo que va a pasar. Sí, manden el mensaje claro. Miren, señores, vamos a sentarnos con estos sectores. A lo mejor la reforma se va a dar de forma parcial. Hay países que han optado, que le ha salido muy bien. Modelos, por ejemplo, ahí estoy viendo un candidato presidencial de Bolivia que está proponiendo que el ITEVI sea universal a 10%. En Bolivia hay una distorsión total porque hay gente que paga, hay algunos productos que pagan 28, otros productos pagan 30, otros productos pagan 5, otros productos pagan 2. Él decidió ITEVI universal de 10% para que la gente se formalice, para que la gente pueda adquirir más cosas. Hay países que han optado con bajar el ITEVI. Ese 18 que pagamos hoy, bajarlo a 16. ¿Para qué? Para que más personas consuman más y apostar al volumen. Hay mil maneras. Y tener un plan de cómo reinsertar a muchos que estaban formales, que se fueron a la informalidad, y muchos que nacieron en la informalidad y ahí se han quedado. Es correcto. Entonces, es eso. Vamos a seguir con este programa, por ejemplo, que hacía Banreserva de bancarización. Claro. Esto es un programa que vale la pena ampliarlo, seguirlo. Y ojalá que lo continúen. Es eso. Es por ahí. Sí. Oye, es por ahí. Más formalización, más agilidad para usted constituir una compañía. De eso es que se trata. Pero mientras tanto, mientras seguimos con los juegos de palabras de que si va o no la reforma, se ve afectada la clase empresarial de la República Dominicana, que está bastante apretada por los aumentos de la energía eléctrica, ciertamente, por ejemplo, en los bares y los restaurantes, por el aumento de los salarios ahora en el sector turismo y otras cosas más. Pero es que yo nunca sé cómo fue que pasamos de necesitar una reforma, porque el país estaba operando en déficit, a no necesitarla. Ni nunca lo vas a saber. No sé cuándo. Porque esa es la magia que tiene nuestro presidente. Pero, o sea, no, sí, deja que no liberable. Esa es la magia que tiene nuestro presidente. O sea, hay una situación, él lo pone en la palestra pública. Acabo de decir pero está bien. Sí. Él lo pone en la palestra. Ajá. Entonces, 2 segundos después, cuando las personas empiezan a cuestionar, a criticar y demás, entonces él se retracta, busca la manera de que todos entiendan que todo está bien y después al pasito entonces lo va poniendo de nuevo para que tú sabes que sí, por Dios, tú sabes que sí, nosotros parecemos, este país parece un reality. Pero Jorge acaba de decir, casa de los focos. Jorge dijo ahorita, no se gobierna. ¿Con quién es que se gobierna? No se gobierna para la gente, sino con la gente. Entonces, con el acompañamiento ciudadano. Exacto. Si tú llevas una medida y la colocas en la palestra y tú tienes un rechazo total y absoluto de la población, ¿cuál debe ser tu primera acción como gobernante o como líder? Espérate, la gente no la quiere. Vamos a ver qué es lo que pasa. Retiro y vamos a reformular esto a ver cómo es más digerible. Lamentablemente, sí. El que gobierna un pueblo no está en un momento determinado para ser el más popular. Es que no es va a tener momentos de popularidad y va a tener momentos donde se le va a aplaudir y va a tener momentos donde la población lamentablemente lo va a odiar porque él va a tener que tomar medidas que van en un momento determinado a restringir la población, pero que son necesarias. Entonces, esa reforma es una realidad que hemos querido alargar y yo voy a ver hasta cuándo es que la vamos a alargar, porque mientras tanto el día de hoy el dólar está a 64, mientras tanto el día de hoy no hay energía eléctrica, mientras tanto el día de hoy el supermercado parece la casa del terror. Entonces, lamentablemente, pero para hacer la casa del terror va mucha gente. Usted es presidente y todos seguimos comiendo. Hay que seguir lo que comiendo. te estoy diciendo, pues no me vengan con eso. Fue de que la casa del terror, claro, la casa del terror, la gente no va. Claro que sí, porque lamentablemente estamos en el 2003 todavía. Si antes, en el 2002, 22 años lo mismo. Si antes algo me costaba 15,000 pesos y en el día de hoy me cuesta 30. Cuando Nicolás de Obando costaba 2 pesos. Ustedes saben cómo está. Cuando Trujillo costaba
costaba un peso. ¿Tú sabes cómo es que está el entonces tu hijo fue gobierno? mejor. ¿Tú sabes cómo es que está el Está bien, gobierno? Sí, porque tú no, detrás de cámara tú no vives sufriendo Sí. como No, telefonio. Ustedes saben cómo está el gobierno con las reformas. Yo sufro. Tú sufres bastante en el supermercado. Yo sufro delante y detrás de cámara porque si alguien aquí No le gagué. enmienda la plana, quien sea soy yo. No. Eso no tengo ningún Mire, problema. usted Ahora A bien, quien sea, busca bien. ahora bien, no tiene su cosita. Ahora bien, cuando tú me dices a mí que porque el presidente retira alguna medida o la reevalúa, tú me dices que eso está mal, entonces tenemos que revisarnos. Jonathan. ¿Por qué? Porque si usted anuncia una medida y usted ve que tiene el rechazo de la mayoría de los 10 millones de dominicanos, tú tienes un rechazo de 9, tú dices, vamos a reformular esto, a ver qué es lo que está pasando. Y la reformuló y le introdujo. Vamos a Por Dios, esperar. Jonathan, Yo te digo, carajo. vamos a esperar porque ¿qué es lo que Él está no haciendo? Eso no reforma estuvo mil bien. veces que no va a ir reforma. Te digo algo. Pues no va a haber. Exacto. Más de No va a 10 haber. veces ha dicho que no hay reforma y ahora cuando se va acercando el tiempo va como suavizando. Quiero- no hay, pero hay. Quiero aclarar, mira cómo está el gobierno. quiero aclarar, aquí yo he descrito que una reforma es necesaria y eso se ha Claro, debatido claro. varias veces en este programa. Ahora, si va o no va, yo no sé. Miren cómo es que está el Exacto. gobierno con la reforma. Porque Miren si cómo- se lavan la mano, Mira cómo- el ministro al que le corresponde, si hace Mi- chivo. Mira ¿Cómo cómo, está? mira cómo que está el gobierno con la propio reforma. presidente. Mira cómo está, mira cómo está. Political.